A ponerse, por favor. Así dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, todos juntos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es palabra de Dios, hermanos, pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a ya cerca al sermón, vamos a entonar también este canto que titula Me guía Él. Con cuánto amor me guía siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor
oh donde intenso brilla el sol. Entonces paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Mis hermanos, nuestra vida en esta tierra es un peregrinaje, ¿no? Estamos ahí camino a la patria celestial, pero tenemos confianza en el Señor porque es nuestro pastor, quien nos guía con ese dulce amor. Antes de tener la palabra, la exposición de la palabra de Dios, vamos a entonar también este himno que titula Habla, oh Dios. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie para cantar este himno. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que
pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz, voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Tomen asiento, estimados hermanos, vamos a tener la exposición de la palabra de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en la gracia y paz de nuestro bendito Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Algunos hemos tenido un poquito de dificultad ahí en el camino para poder llegar. Así medio que llegamos medio asustados algunos, ¿no? Pero aquí estamos, por la gracia del Señor, listos para escuchar su palabra, gozar de la comunión como un solo pueblo. Antes de pasar al tiempo de la predicación, como ya lo venimos haciendo hace un par de semanas, déjenme dar unos anuncios breves. Quisiera animarles especialmente a todos los padres de familia que puedan seguir trayendo a sus niños a la escuela bíblica que tenemos los días sábados a las 3 de la tarde. Quienes todavía no les han traído, les invito, hermanos, a que puedan hacerlo. Realmente es un tiempo muy bonito que estamos pasando, pero no solamente eso, sino que estamos estudiando la palabra del Señor desde el Génesis y vamos a terminar hasta Apocalipsis en 3 años, ¿no? Y todo eso viendo a Jesucristo en cada una de las diferentes historias y de la línea que abarca todas las Escrituras con su foco en Cristo. Así que les invitamos, hermanos, y les rogamos también que podamos hacer el esfuerzo de aprovechar al máximo el tiempo. Cuanto más antes salimos de casa, entonces podemos prever también algunas circunstancias, y especialmente los niños seguro son los que les impulsan. Así que aprovechando también a los niños que están ahí, que me están escuchando, yo sé que me están escuchando, anímenles ustedes a sus papás, ¿no? Si el papá está ahí medio cansado, dile: papá, vale la pena que hagamos este esfuerzo, porque realmente es para el beneficio de mi vida, también de toda la familia. Así que, pues queridos niños, tengan también esa libertad de poder animar a sus papás. Muy bien. Antes de entrar al tiempo de la predicación, quisiera también dar un pequeño anuncio en cuanto a los estudiantes del seminario. Creo que justo ahorita parece que se ha movido. Ahí está. Harold, ¿puedes pasar un momentito aquí adelante? Harold, como bien saben, ya hemos tenido la presentación de los estudiantes y ya los han ido conociendo. Ellos están usualmente saludando a los hermanos, compartiendo. Tenemos estudiantes de diferentes ciudades y también Harold
que está ahora ya internado hace un par de semanas. Solo puedes ponerte ahí, sí, gracias Harold. Quizá algunos ya lo han conocido, pues él también es parte del seminario de la modalidad interna. Pues estamos gozosos de tenerle, era algo que estaba en su corazón, por algunas circunstancias familiares no se estaba pudiendo realizar, pero ya está ya incorporado y nos gozamos en su vida. Al igual que él, con el resto de los jóvenes, soñamos grandes cosas que el Señor pueda obrar en sus vidas. Así que vamos a estar también orando por la vida de Harold. Puedes sentarte, Harold. ¿Bien? Hermanos, vamos a continuar en la exposición de la palabra del Señor. Nuestros niños también están acá. Tenemos un pequeño espacio, una sala maternal de 0 hasta los 3 años, aunque dice 2, pero va a ser hasta los 3. Y la idea es que en algún momento, si alguien necesita poder salir un momento, hablar ahí, calmar al niño, entendemos todo eso, está bien, ¿no? Sé que es un desafío para todos nosotros, les entiendo, yo tengo 4 niños, así que estamos ahí, pero muy contentos que realmente estén aquí en el culto de adoración. Cada uno de ustedes, niños, siéntanse parte también, son parte del servicio de adoración, todos como una sola familia. Así que vamos a seguir animándonos y teniendo paciencia los unos con los otros. Habiendo dicho todo eso, hermanos, ahora sí, vámonos a nuestra exposición en el libro de Romanos. Vamos a empezar la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos y vamos a detenernos simplemente en el primer versículo, Romanos 1:1. Así dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oremos, queridos hermanos. Padre eterno, venimos delante de ti. Venimos, Señor, suplicando tu ayuda y el auxilio de tu Espíritu Santo para que nos dirija en esta hora que vamos a ir exponiendo tu palabra. Que abras nuestras mentes, nuestros ojos para ver tu verdad. Que consueles los corazones que han de ser consolados. Que exhortes quienes necesitamos exhortación, Señor. Que en todo nos des esperanza en Cristo y que podamos reconocer, Señor, tu majestad en esta carta que tú nos has dejado. Señor, bendice tu palabra, ayúdame en mi debilidad para que tú seas, Señor, predicado. En Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una época donde la libertad es uno de los valores más apreciados. No solamente apreciados, exaltados, celebrados. Las naciones pelearon por su libertad. Hoy muchos celebran su independencia y autonomía y es causa de gran regocijo. Niños, seguramente ustedes notaron que gran parte de los himnos que nosotros cantamos en nuestras escuelas hablan de una u otra manera de la libertad, ya sea de buscar la libertad, de preservar la libertad o de haberla conquistado. Pero este tema de la libertad, un tema tan grande, no existe solamente a nivel de países o de gobiernos, ¿saben? Incluso dentro de nuestros hogares aparece constantemente, aunque de diferentes formas. Tal vez nosotros nos podemos recordar en el pasado, o algunos niños que están aquí alguna vez han pensado, oh, si fuera libre de mis padres, podría hacer realmente lo que quisiera, podría hacer esto o lo otro. Y si somos honestos, queridos hermanos, como adultos tampoco somos tan diferentes. Muchas veces pensamos que la verdadera libertad consiste en que nadie tenga autoridad sobre nuestras vidas y de esa manera poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Mucho más incluso en la cultura posmoderna en la que nos desenvolvemos, el concepto de libertad se ha ido cada vez ampliando y al ampliarse se ha ido diluyendo
porque la idea de libertad es básicamente una en la que el ser humano puede hacer lo que desee sin ninguna restricción, incluso puede definir su propia realidad, aunque contradiga a todo el mundo y a la misma razón. No quiere autoridad alguna sobre su vida. Y sabes, lamentablemente esto está siendo aplaudido en la mayoría de nuestras sociedades. Así que te darás cuenta que hablar de libertad es un tema bastante recurrente y hay cada vez una búsqueda mayor de libertad. En contraparte a la libertad, la historia también nos señala múltiples heridas, cicatrices que ha causado la esclavitud y la opresión. Muchas sociedades que han sufrido estragos por causa de la esclavitud, de tal manera que probablemente una de las palabras que resulta más ofensiva a nuestros oídos es la palabra esclavo. Y honestamente entendemos por qué. La esclavitud muchas veces ha sido sinónimo de abuso, de humillación y de opresión. Hombres tratando a otros hombres como objetos, personas privadas de dignidad, derechos y libertad. Pero aquí viene lo asombroso. En el mundo del apóstol Pablo, en medio del imperio romano, esta realidad era todavía más evidente. Los romanos sabían perfectamente lo que significaba ser un esclavo. Alguien que no se pertenecía a sí mismo, sino que vivía bajo la autoridad absoluta de otro. Y aún así, cuando Pablo comienza su carta magna, como vimos en nuestra introducción la semana pasada, la primera descripción que utiliza de sí mismo es esta: Pablo, y en el griego utiliza la palabra doulos, de Jesucristo. Esta palabrita doulos literalmente significa esclavo. Muchas versiones traducen esta palabra como siervo y por supuesto, porque la palabra esclavo suena extremadamente fuerte para nuestros oídos, y ya veremos un poco más de esto, por qué Pablo escoge deliberadamente una palabra tan radical. Qué impresionante que el apóstol Pablo, de tantas palabras que él podía escoger, escoge la palabra esclavo para definir su relación con Cristo. ¿Por qué? Porque él quería comunicar algo fundamental sobre la vida cristiana, que el evangelio no solo consiste en liberarnos de nuestros pecados, sino también en ser comprados y comprados enteramente para Cristo. No es que somos liberados sin ninguna dirección o sin ningún rumbo, sino que somos comprados por y para Cristo. ¿Te recuerdas cuando estuvimos viendo el libro de Éxodo? Ellos fueron liberados, pero no fueron dejados ahí a la nada. Fueron comprados, liberados por y para el Señor. Pero aquí viene la diferencia gloriosa, queridos hermanos. Los amos terrenales, y de esto podemos tener muchísimas historias verídicas, tomaban la vida de sus esclavos. Ellos no daban la vida por sus esclavos. Ellos utilizaban, si era necesario, a todos sus esclavos para poder salvarse, si era necesario, a ellos mismos. Sin embargo, Cristo es el único amo que entregó su vida por los suyos para pagar el precio que era demandado. Y eso nos lleva a la pregunta que veremos desarrollada en este pasaje en nuestros diferentes puntos. ¿Cómo luce una vida que pertenece completamente a Cristo? ¿Cómo se ve una vida que ahora ya no se pertenece a sí misma, sino que le pertenece al Señor? Y veremos tres verdades que surgen de este texto. Primero veremos que este tipo de vida luce con una nueva identidad. Hay una nueva identidad. Y no solo eso, sino que junto con esta nueva identidad hay un nuevo llamado. Y este nuevo llamado implica una nueva misión.
Así que vamos a pasar a nuestro primer punto y les anticipo, será donde vamos a pasar mayor tiempo esta mañana examinando esta nueva identidad. Así que vayamos a nuestro primer versículo. Ya lo habrás notado. Hermanos, un favor, perdón que haga esta pausa. ¿Pueden decirles a los hermanos que están afuera que ingresen y que puedan estar aquí dentro del servicio? Muy bien. Primero es importante entender que Pablo está utilizando la forma natural, la forma normal de escribir en el mundo antiguo. Eso puede parecer un poco extraño a nuestros ojos. Hoy nosotros usualmente comenzamos una carta mencionando primero al destinatario, ¿no? Decimos para el señor tantos, ¿no? Para el señor Cruz. Luego escribimos el contenido de nuestra carta y finalmente firmamos al final con nuestro nombre. Pero en la antigüedad sucedía lo contrario. El remitente se presentaba desde el inicio. Así que en un sentido, Pablo está comenzando de una manera completamente natural. Es un inicio normal en cómo se escribían las cartas en su tiempo. Sin embargo, aún en esta introducción aparentemente sencilla, ya podemos percibir la profundidad de esta carta. Porque Pablo no solamente se presenta, sino que nos revela quién es realmente. Nos muestra su identidad, o podríamos decir su nueva identidad. Y dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Debemos detenernos cuidadosamente en estas palabras, porque son mucho más profundas de lo que parecen. Antes incluso de que él explique el poder del Evangelio, Pablo ya en su introducción nos está mostrando el poder del Evangelio en su propia vida. Porque el hombre que aquí se presenta como esclavo de Cristo, como alguien que pertenece enteramente a Jesús, no siempre fue así. Hubo un tiempo, de hecho, que este mismo hombre era un enemigo de Cristo. De manera que estas no son simples palabras introductorias, sino que son el testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Pablo no siempre fue conocido como Pablo. Su nombre hebreo era Saulo. Posteriormente a su llamado y misión, adoptó su nombre latino, que es Pablo, y vamos a entender por qué lo hizo. Probablemente fue llamado Saulo en honor al rey Saúl, quien también pertenecía a la tribu de Benjamín, la misma tribu de la cual provenía Pablo. Y para un judío celoso del primer siglo, pertenecer a la tribu de Benjamín era motivo de orgullo. Recordarán que después de la división del reino de Israel, muchas tribus fueron dispersadas y perdieron en gran medida su identidad nacional. Pero Benjamín permaneció junto a Judá, la tribu ligada a Jerusalén, la tribu ligada al templo y a la línea davídica. Así que para Pablo o para cualquier otro hebreo, decir que era de la tribu de Benjamín no era un detalle menor, era parte de su honor, de su herencia y de su identidad religiosa. Saulo nació en Tarso, una ciudad importante del mundo antiguo. No era una ciudad cualquiera, era uno de los grandes centros intelectuales del Imperio Romano. En el mundo greco-romano existían ciudades famosas por su educación y filosofía. Atenas, Alejandría y Tarso. Estos eran centros prestigiosos del pensamiento filosófico, de la retórica y de la formación académica. Más o menos, para tener una idea, sería algo parecido a mencionar universidades como Oxford, Harvard o Cambridge, centros reconocidos por formar a las mentes más influyentes de su época. Eso significa que desde joven Saulo estuvo rodeado del pensamiento greco-romano, la filosofía, la cultura, la educación avanzada y la habilidad retórica.
pero al mismo tiempo era profundamente judío. Y su familia no era simplemente judía, sino que era estrictamente judía, celosa de la ley y de las tradiciones de los padres. Tomaron con mucha seriedad que él fuese instruido en la ley por los mejores, como veremos en un momento. Además de todo esto, debemos decir que poseía la ciudadanía romana, algo extremadamente valioso en aquella época. La ciudadanía romana otorgaba privilegios legales, protección ante abusos y un acceso especial dentro del imperio. Es como tener una visa que te abra espacio y lugar a muchos lugares. Y sabes, no cualquiera podía tenerla. De hecho, ustedes se recordarán en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, cuando Pablo fue arrestado y las autoridades estaban a punto de azotarlo, todo cambió en el momento en que dijo que era ciudadano romano. Entonces, la autoridad, el tribuno, se alarmó porque habían atado y maltratado a un ciudadano sin juicio previo. Y cuando el tribuno le dijo a Pablo que él mismo había adquirido su ciudadanía pagando una gran suma, Pablo le respondió: sin embargo, en mi caso, yo soy romano de nacimiento. Así que incluso su ciudadanía mostraba que la mano providencial de Dios estaba preparando algo extraordinario. Eso queda sin duda ante nuestros ojos. Dios estaba formando a un hombre especial. Tenía acceso al mundo romano por su ciudadanía, entendía el pensamiento griego por su educación y conocía profundamente las Escrituras por su herencia y formación judía. En cuanto a esta formación judía, en un punto de su vida fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo los pies o a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo. Gamaliel era famoso por su conocimiento de la ley. Estudiar bajo él era como sentarse a los pies del maestro más prestigioso de Israel. Así que vemos en la vida de Saulo un entrenamiento riguroso dentro del Antiguo Testamento, en la tradición rabínica y en la interpretación de la ley. En otras palabras, era un hombre brillante. En Filipenses capítulo 3, Pablo mismo resume sus credenciales. Él dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y aquí encontramos otro detalle importante. Saulo era fariseo. Y eso significaba mucho más que pertenecer a un grupo religioso. Los fariseos eran los separatistas del judaísmo, los estrictos, los rigurosos, los obsesionados con la pureza ceremonial. Humanamente hablando, no había grupo más respetado por su aparente obediencia a la ley que los fariseos. Así que Pablo o Saulo, podemos utilizar ambos son sus nombres. Saulo no era un fariseo cualquiera. Ya pertenecer a este grupo era algo extraordinario, pero él sobresalía incluso entre ellos. Como él mismo dice, fariseo de fariseos. No era mediocre, no era superficial. En Gálatas 1:14 dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el judaísmo. Era apasionado, era intenso, era celoso, pero al mismo tiempo estaba profundamente perdido. Porque puedes tener conocimiento religioso y no conocer a Dios. Puedes pensar que sirves a Dios mientras de hecho estás peleando contra Dios. Y eso era exactamente Saulo.
pero su faceta como fariseo y su celo religioso lo llevaron mucho más lejos. Cuando comenzaron a extenderse las noticias acerca de Jesús de Nazaret y de sus seguidores, Saulo se enfureció. Para él el cristianismo era una amenaza, una blasfemia, una herejía peligrosa que debía ser destruida, y Jesús en su mente, para Saulo, era el enemigo principal. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, Pablo mismo confiesa y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Estaba convencido de que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Y otra vez, esa es una verdad aterradora. Una persona puede ser sinceramente religiosa y al mismo tiempo estar completamente enemistada con Cristo. Saulo arrestaba creyentes, entraba en las casas, hombres y mujeres a la prisión. En el capítulo 8 de Hechos, el versículo 3 dice que él hacía estragos en la iglesia. Y esa expresión es una expresión que describe algo brutal, devastador. La idea es la de un animal salvaje despedazando su presa, o la de un ejército arrasando una ciudad sin misericordia. Ese era Saulo, violento, furioso, consumido por el odio. Su odio lo llevó incluso a participar en la muerte de cristianos. En Hechos capítulo 7, en el versículo 58, aparece presente cuando Esteban es apedreado. Dice el pasaje: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras el primer mártir cristiano caía bajo una lluvia de piedras, los hombres dejaban sus mantos a los pies de Saulo. En el siguiente capítulo de Hechos, capítulo 8, verso 1, añade algo aún más fuerte. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Él aprobaba lo que estaba ocurriendo. Así que puedes darte cuenta qué tipo de hombre era. Después de perseguir cristianos en Jerusalén, Saulo escuchó que muchos habían huido hacia la ciudad de Damasco. Y bueno, uno diría, ¿no? Bueno, ya hice mi trabajo aquí en mi ciudad, Jerusalén, ya cumplí. Pero no quedó satisfecho. Él pidió autorización oficial para ir tras ellos, traerlos encadenados hasta Jerusalén. Esto ya no era simplemente celo religioso. Se había convertido en una obsesión personal. Entonces partió rumbo a Damasco. Y ese es el contexto. Observa todo lo que está sucediendo. Pero entonces ocurrió algo que Saulo jamás imaginó. Hechos 9 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora imagínate la escena. Estamos en el Medio Oriente, era mediodía. Eso significa que el sol de por sí ya brilla con una intensidad abrasadora. Pero él dice que esta luz era infinitamente más brillante que el sol. Más adelante dice en Hechos que era una luz que resplandecía como el sol. Y Saulo cayó al suelo. Entonces escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? Y en ese momento vino la respuesta que destruyó por completo todo su mundo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imaginen el impacto de esas palabras. Jesús estaba vivo, el mismo Jesús que Saulo creía derrotado, el mismo Jesús
cuyos seguidores encarcelaba y perseguía, ahora estaba delante de él en gloria. Y en ese instante Saulo entendió la verdad. No había estado luchando simplemente contra hombres, había estado luchando contra Dios mismo. Toda su autojusticia quedó pulverizada, todo su orgullo religioso quedó expuesto y por primera vez vio quién era realmente. Un pecador, un enemigo de Dios, un hombre espiritualmente ciego. Pero en ese momento, en ese lugar, allí comenzó su nueva identidad. Porque sabes, querido hermano y amigos, nadie puede pertenecer verdaderamente a Cristo hasta que primero es derribado por Cristo. ¡Qué escena tan gloriosa! Saulo iba camino a destruir cristianos, respiraba amenazas. Pero nota en contraparte qué es lo que sucedía. Jesús iba camino a rescatar a Saulo. Y esa es la historia no solamente de Saulo, sino de cada cristiano. Y ese encuentro cambió su vida para siempre. El mismo hombre que destruía iglesias, ahora plantaría iglesias. El mismo hombre que odiaba el nombre de Jesús, ahora viviría para exaltar ese nombre. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Y hermanos, eso también debe llenarnos de esperanza. Porque quizá algunos piensan que están demasiado lejos de Dios. Es posible que algunos esta mañana piensen de sí mismos que están demasiado manchados por el pecado, que ya son un caso perdido. Pero Pablo es evidencia de que nadie está fuera del alcance de la gracia soberana de Cristo. Si Cristo pudo transformar al perseguidor más grande de la iglesia y convertirlo en un predicador del Evangelio, entonces también puede rescatar al pecador más endurecido. La gracia de Dios no solamente mejora personas, ese no es el punto, resucita espiritualmente a quienes estaban muertos en sus pecados. La gracia transforma personas. Por eso podrás darte cuenta que Pablo jamás pudo superar el asombro de haber sido salvado. Años más tarde en su vida escribiría lo siguiente: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él entendía muy bien la gracia del Señor en su vida, entendía que había sido comprado por Cristo y al mismo tiempo él subordinaba enteramente su vida al Señor. Por eso, ahora ya podrás captar mejor, por eso de todas las palabras que pudo escoger para presentarse, él utiliza esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. La palabra griega, hemos dicho que es la palabra doulos. Muchas de nuestras versiones la traducen como siervo. Solamente déjame decirte que no es una mala traducción, pero de manera literal la palabra significa esclavo. No simplemente un siervo que puede incluso haber sido un siervo contratado. Y cuando termina su tarea puede irse. Hasta cierto punto tiene una independencia, pero la idea de un esclavo es alguien que pertenece completamente a otro. Y por supuesto, en nuestro mundo moderno, como ya hablamos en la introducción, la palabra esclavo está inmediatamente asociada con abusos terribles, humillación y opresión racial. Por eso muchas traducciones optaron por usar siervo, para evitar la idea equivocada de que Cristo es un amo cruel o abusivo. Y si ustedes saben la historia, tendrán más o menos una noción en qué tiempo
se hicieron las traducciones a los diferentes idiomas y eran realidades que se estaban viviendo. Pero el punto central que Pablo quiere comunicar permanece intacto. Lo que él está diciendo es: Pablo ya no se pertenece a sí mismo, su vida ahora pertenece completamente a Cristo. Porque eso es un esclavo. No tiene autonomía, no tiene agenda propia, su vida pertenece únicamente a su Señor, a su amo. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere comunicar. Ya no me pertenezco, Cristo es mi dueño. Y te imaginarás cuán chocante habrá sido esta palabra, tomando en cuenta el mundo romano en el que vivían, como ya hemos mencionado. Pero Pablo utiliza, inspirado por el Espíritu Santo, justamente esta palabra para comunicar algo más profundo. Quiere mostrarnos algo glorioso acerca de nuestra identidad y de nuestro Señor. ¿Y qué es eso grandioso que nos quiere mostrar? Es la gran paradoja del Evangelio, la gloriosa paradoja del Evangelio. El mundo dice: libertad es hacer lo que tú quieres, libertad es vivir para ti mismo, libertad es que nadie tenga autoridad sobre ti. Pero la Biblia enseña algo completamente distinto. La verdadera libertad no es vivir para ti mismo. La verdadera libertad es pertenecer a Cristo, es ser esclavo de Cristo. Y sabes, antes de que Cristo nos comprara y nos tomara para sí, todos ya éramos esclavos. Pero éramos esclavos del pecado, esclavos del orgullo, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestra rebelión. El hombre no puede vivir sin un Señor. Siempre vas a tener un Señor, un amo de tu vida. El punto es: ¿quién es tu Señor? El hombre puede pensar que es libre, pero esa supuesta libertad en realidad es esclavitud al pecado. Pero cuando Cristo salva a una persona, la libera de esa esclavitud. ¿Para qué? Para que ahora le pertenezca a Él. Y pertenecer a Él es lo más maravilloso en el mundo entero. Es estar bajo la única guía confiable y segura, es estar bajo el cuidado del buen pastor. Por eso Pablo puede decir: ahora soy esclavo de Jesucristo. No una esclavitud cruel como la de los amos terrenales. Cristo no esclaviza para destruir, Cristo compra para redimir, nos compró con su sangre. Más adelante Pablo diría: no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Significa que nuestra conversión no es solo agregar a Jesús a nuestras vidas, es rendir nuestras vidas enteras a Él. Y aquí, hermanos, necesitamos detenernos un momento y examinarnos. Porque vivimos en una generación obsesionada con la autonomía. Sí, la gente quiere un Jesús que salve, pero no quiere un Señor que gobierne sus vidas. Quiere perdón, pero no quiere rendición. Para Pablo, Cristo es tanto Salvador como también Señor. No puedes separar estas dos realidades. La gracia no solo perdona pecadores, también redime sus vidas. Pero si somos honestos, debemos confesar que luchamos todavía con esto. Decimos pertenecer a Cristo, pero seguimos viviendo para nuestra propia agenda. Perseguimos nuestros sueños y tomamos decisiones pensando en nosotros como nuestros propios amos y señores. Y nos enojamos si no se hace nuestra voluntad. Pero esto que estamos viendo debe llevarnos al arrepentimiento, porque un esclavo no vive para su propia voluntad, sino vive para la voluntad de su Señor. Pregúntate a ti mismo: ¿qué áreas de tu vida todavía sigues tratándolas como si solo te pertenecieran a ti? ¿Tus planes? ¿Tu tiempo? ¿Tus sueños? ¿Tu dinero? ¿Tus decisiones?
o incluso pecados que seguimos justificando y no queremos rendir delante de Cristo. La conversión verdadera no consiste simplemente en añadir algunas cosas cristianas a nuestra vida, sino en reconocer que toda nuestra vida ahora le pertenece al Señor. Así que la pregunta no es simplemente ¿creo en Jesús?, sino ¿le pertenezco realmente? Y mi vida se vive de tal manera que se evidencia que le pertenezco a Él. Porque ser un esclavo era algo evidente. ¿Se ve en tu vida? Pero Cristo no solamente transformó la identidad de Pablo, también le dio un propósito completamente nuevo. La gracia que lo derribó camino a Damasco, ahora lo enviaría al servicio del rey. Por eso Pablo añade, llamado a ser apóstol. Y eso nos lleva al segundo punto, un nuevo llamado. Llamado a ser apóstol. Después de decir, Pablo, esclavo de Jesucristo, ahora le pertenece única y exclusivamente a su Señor. El apóstol añade inmediatamente, llamado a ser apóstol. Y no es accidental, porque la gracia que nos derriba también es la gracia que nos transforma y que nos llama. Cristo no solamente rescató a Pablo del pecado, sino que tomó posesión de su vida y le dio un propósito completamente nuevo. Fue comisionado. Y esto es lo que hace el Evangelio. Nunca deja a una persona igual. Sí, el Señor no te pide que cambies en ningún sentido para que vengas a Él. Él te toma tal y como eres. Exactamente. Pero te ama tanto que no te deja como eres. Y te da un llamado. Redefine el propósito de tu existencia. Y esta palabra llamado es importante. Nota, Pablo no está diciendo, decidí convertirme en apóstol. Eso es muy diferente. Sino que dice, fui llamado. Eso cambia todo. Y es importante para nosotros. Aquí hay muchos seminaristas también. Porque el ministerio verdadero no nace de la ambición humana, sino que nace del llamado soberano de Dios. En nuestros días mucha gente entra al ministerio por razones equivocadas. Algunos buscan reconocimiento, otros buscan plataforma, otros buscan influencia, otros simplemente aman hablar delante de las personas, pero el ministerio bíblico jamás comienza con el hombre, comienza con Dios. Y Pablo entendía eso profundamente. Él sabía que jamás habría escogido naturalmente servir a Cristo porque antes lo odiaba. Él había intentado destruir el evangelio, como ya hemos visto. Así que si ahora es apóstol, solo puede explicarse por una cosa: la gracia soberana de Dios para con él. Y eso es maravilloso. Porque la salvación de Pablo y su llamado no comenzaron con Pablo buscando a Dios, sino que comenzó con Cristo buscándolo. Y ese es el evangelio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El buen pastor salió a buscar a sus ovejas. Así que Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa uno enviado. Eso es lo que significa. En el mundo antiguo se usaba para describir a un mensajero oficial, un representante autorizado, alguien que hablaba en nombre de otro. Un apóstol era como un embajador del rey. Más o menos así como vemos en la actualidad, que el presidente tiene diferentes ministros o voceros y hablan en nombre del presidente. Algo muy parecido eran los apóstoles de Cristo. Es decir, no hablaban sus propias opiniones, hablaban con una autoridad delegada.
Por eso la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, ¿no?, en la enseñanza de ¿quiénes? De los apóstoles. Porque rechazar la enseñanza apostólica era rechazar a Cristo mismo, ¿no? Ellos son sus enviados, son sus mensajeros. Rechazarlos a ellos era rechazar a aquel que les había dado el mensaje. Así que, como hemos dicho en algún otro momento, una iglesia verdadera es una iglesia apostólica. Ahora aquí, tal vez se pararon ahí los oídos de algunos hermanos, ¿no? Y si alguien se despertó, va a pensar que ¿qué está pasando acá? No queremos decir que una iglesia apostólica lo sea porque tenga apóstoles modernos. Eso más bien es lo opuesto a lo que dicen las Escrituras. Sino más bien una iglesia apostólica es aquella que se fundamenta en la enseñanza de los apóstoles, de los heraldos del Señor. Eso es una iglesia apostólica. Todo lo demás que vemos en la actualidad y ese círculo de apóstoles y todo lo que vemos, eso no es acorde con las Escrituras. Ahora bien, debemos entender que el apostolado era un oficio único. No cualquiera podía llamarse apóstol. Los apóstoles fueron escogidos directamente por Cristo como fundamento de la iglesia. Efesios dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y otra vez, haciendo un discernimiento del movimiento apostólico actual, ¿cuántas veces se echa un fundamento sobre una construcción? Una sola vez. Es esa otra razón por la que nosotros no tenemos apóstoles hoy en día en ese mismo sentido bíblico. Pero aquí surge también una pregunta interesante. Humanamente hablando, Pablo parecía no cumplir los requisitos normales dados para los apóstoles. Y ustedes pueden ver un poco de eso en el capítulo 1 de Hechos, versículos 21 y 22. Dice la Escritura, es necesario, hablando de la elección del sucesor de Judas, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Nota, ¿qué está diciendo? Para escoger al sucesor de Judas, tomaron en cuenta que debía ser uno que haya caminado junto con ellos en todo el ministerio con Jesucristo. Y no solamente eso, sino que haya sido también testigo de su resurrección. Ahora, ustedes ya se darán cuenta que Pablo no caminó con Jesús durante su ministerio terrenal. No estuvo entre los 12. De hecho, él era un perseguidor de la iglesia. Pero aquí viene la asombrosa gracia del Señor. Él sirvió a Cristo resucitado y fue llamado por Cristo mismo. Su autoridad no venía de hombres, no provenía de Jerusalén, no dependía de la aprobación humana. Su llamado venía directamente del Cristo resucitado. Por eso en Gálatas dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Eso era crucial, porque cuando Pablo escribía, no estaba simplemente compartiendo reflexiones espirituales, estaba hablando con autoridad apostólica. Así que el libro de Romanos no es una opinión humana, es palabra de Dios. Pero esto también te ayuda a entender por qué muchas veces, más adelante en otras cartas, algunos van a cuestionar el apostolado de Pablo. Algo más debe quedar claro. Este llamado para Pablo no era simplemente una parte de su vida, era toda su vida. Todo en él estaba absorbido por Cristo, toda su existencia giraba alrededor del Evangelio. Por eso soportó azotes, cárceles, hambre, rechazo, naufragios y persecución, porque entendía que había sido llamado por Dios. Y cuando un hombre entiende verdaderamente eso, ya no vive para sí mismo. Pablo lo expresó en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Y ese no es un lenguaje exagerado, era literalmente la realidad de su vida. Cristo era su razón
de vivir. Por supuesto, debemos aclarar algo importante. Nosotros no somos apóstoles como Pablo. Ese oficio fue único e irrepetible, pero sí compartimos algo con Pablo. También hemos sido llamados. Ahí mismo en la introducción, en el libro de Romanos, él mismo dirá que los creyentes son llamados de Jesucristo. La iglesia es la eclesía, que significa los llamados afuera, llamados fuera del mundo, fuera de las tinieblas, fuera de la rebelión. Y eso significa que ningún cristiano existe sin propósito. A veces los creyentes vivimos pensando únicamente en sobrevivir, como si no tuviéramos un propósito. Bueno, hay que trabajar, hay que pagar cuentas y seguir adelante. Pero el cristiano ha sido llamado para algo mucho más grande. Hemos sido llamados para la gloria de Dios. Llamados a representar a Cristo, llamados a vivir para su reino, llamados a proclamar el evangelio, llamados a la santidad. Tal vez no desde un púlpito, tal vez no como misioneros, pero sí como testigos de Cristo en el lugar donde Él nos puso. Y aquí debemos preguntarnos algo seriamente. ¿Estamos viviendo conscientes de ese llamado? ¿O vivimos como si nuestra vida otra vez nos perteneciera a nosotros? Porque una de las tragedias del cristianismo moderno es que muchos creyentes piensan que Cristo simplemente vino a mejorar sus propios planes, que Él vino a ayudarte a construir tu propio reino. No, Cristo te llamó, pero te llamó para su reino. Y hay algo profundamente hermoso en esto. Ser llamado por Cristo es al mismo tiempo humillante y glorioso. Humillante porque nos recuerda que no merecíamos nada. Pablo jamás pudo decir, Cristo me escogió porque yo era digno. No, él sabía perfectamente quién había sido. Sabía que era culpable. Pero también es un llamado glorioso porque el Rey del universo puso sus ojos sobre él. El Señor resucitado lo llamó personalmente y eso cambia completamente la identidad de un hombre. El mundo puede definir a las personas por su éxito, por su dinero, por su educación o su reputación. Y Pablo tenía mucho de lo que podía gloriarse, pero Pablo entendía que la mayor dignidad posible era esta, ser llamado por Cristo. Y para ti y para mí sigue siendo la misma verdad hoy. La mayor gloria de nuestra vida no es lo que hacemos para Cristo, es que Cristo nos haya llamado a pertenecerle. Esa es la mayor gloria. Haber sido receptores de esta gracia maravillosa que es capaz de transformar a enemigos. Es en ese asombro que Pablo dice, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero el llamado de Pablo no terminaba en un título. Cristo lo llamó para confiarle un mensaje. Este hombre que quería destruir la iglesia ahora había sido apartado para anunciar el evangelio, las buenas nuevas. Por eso Pablo añade, apartado para el evangelio de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, una nueva misión, apartado para el evangelio de Dios. Esa es la tercera declaración con la que Pablo se presenta. Primero dijo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y ahora apartado para el evangelio de Dios. No solamente recibió una nueva identidad, un nuevo llamado, sino que junto con este llamado, una nueva misión. La gracia de Dios nunca deja al hombre simplemente convertido y está ahí en un statu quo, sino que lo convierte en un mensajero. Los incorpora dentro del propósito eterno de Dios. Ahora observemos cuidadosamente las palabras que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Apartado para el evangelio de Dios. La palabra apartado es profundamente significativa.
literalmente significa separado, consagrado, designado específicamente para una tarea. Es la idea de alguien reservado exclusivamente para un propósito. En el Antiguo Testamento, esta idea era utilizada para describir objetos, sacerdotes o personas consagradas al servicio santo de Dios. Es decir, que cuando Dios consagraba algo, esto pasaba de ser común, podía ser un objeto, una copa, como muchas otras copas, pero cuando Dios lo consagraba, ahora era una copa especial, consagrada para el servicio santo de Dios. Era ser separado del uso común para pertenecer exclusivamente al Señor. Y Pablo toma ese lenguaje y lo aplica a sí mismo. Él dice, he sido apartado. Ahora, es aquí donde todos los detalles que hemos venido hablando del apóstol Pablo nos van a ayudar a entender mucho mejor por qué utiliza estas palabras. Ustedes se recordarán que antes de conocer a Cristo, Pablo también era un hombre apartado. En Filipenses 3, como hemos visto, nos dice que era fariseo. Y la palabra fariseo viene precisamente de una raíz que significa separado. Los fariseos eran los separados, separados de los gentiles, separados de los pecadores, separados ceremonialmente, separados externamente. Pablo había pasado toda su vida creyéndose apartado para Dios, pero en realidad estaba apartado para su propio orgullo, apartado para su justicia propia, apartado para su religión vacía, hasta que Cristo lo encontró. Y entonces Dios lo apartó, lo separó verdaderamente, separado para el Evangelio. Y aquí vemos algo hermoso. El mismo hombre que antes dedicaba toda su energía a destruir el nombre de Cristo, ahora ha sido apartado exclusivamente para anunciarlo. El perseguidor se convirtió en predicador, el enemigo se convirtió en heraldo, y esa misión tenía su centro glorioso en la proclamación del Evangelio de Dios. Ese es el corazón de Romanos. Aquí está el corazón del cristianismo, el Evangelio. Y esta palabra Evangelio significa buenas noticias. Eso era lo que proclamaban los heraldos antiguamente cuando venían a darle alguna buena noticia al pueblo, un mensaje, un evangelio. Pero este no era cualquier noticia, cualquier buena noticia, sino que eran las mejores noticias que este mundo puede escuchar. Que hay salvación para un mundo perdido, que el hombre muerto en sus delitos y pecados, incapaz de salvarse a sí mismo, no fue abandonado por Dios. Que nuestra esperanza no descansa en nuestro esfuerzo, nuestras obras, sino en lo que Cristo hizo perfectamente en nuestro lugar. El Evangelio es la noticia de que el Hijo de Dios vino a este mundo, vivió la vida justa que nosotros nunca podremos vivir, murió en la cruz cargando el castigo que nosotros merecíamos y que resucitó victorioso para dar perdón, justicia y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Es el anuncio de que Dios ha abierto el camino de reconciliación para pecadores indignos por pura gracia, únicamente a través de Jesucristo. Y cuando Pablo añade aquí el Evangelio de Dios, hay un significado importante que no podemos pasar por alto. No significa el Evangelio que habla acerca de Dios, aunque ciertamente el Evangelio trata de Dios. La idea aquí es mucho más profunda. En el griego, esta expresión comunica pertenencia y origen. Pablo está diciendo que este es el Evangelio que pertenece a Dios, el Evangelio que procede de Dios mismo, es decir, no nació en la mente de hombres, no fue inventado por filósofos, no es el producto de una cultura, ni fue una filosofía moral para mejorar la sociedad, es el Evangelio de Dios.
Dios es el autor del mensaje. Dios es quien diseñó la salvación. Dios es quien tomó la iniciativa cuando el hombre estaba perdido, y es el que anuncia las buenas noticias a los pecadores que jamás podrían salvarse a sí mismos. Así que eso amplía nuestra comprensión del pasaje. Porque Pablo no está diciendo, tengo una opinión espiritual que quisiera compartirles. No, está diciendo, vengo con el llamado de Dios para presentarles un mensaje que viene del Dios eterno. Y este mensaje, como veremos la siguiente semana, fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Y cuando el Evangelio se entiende así, hermanos, deja de ser una sugerencia religiosa y se convierte en una proclamación divina que demanda ser creída, obedecida y adorada. Porque una cosa es escuchar opiniones humanas, otra muy distinta es escuchar el anuncio del Dios eterno. Pablo entiende que él no es dueño del mensaje, él solamente es un esclavo y mensajero de él. Por eso más adelante dirá, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. 2 Corintios 4:5. Y eso es importante hoy, porque vivimos en una época donde muchos quieren modificar el Evangelio, quieren adaptarlo, quieren hacerlo más digerible, quieren suavizarlo, pero el Evangelio es enteramente de Dios. La iglesia no tiene autoridad para reinventarlo. El predicador no tiene autoridad para alterarlo. Nuestra tarea es proclamarlo fielmente. Porque sabes, ese es el mensaje que da vida. Y Pablo entendía esto profundamente. Por eso toda su vida giró alrededor del Evangelio. Todo lo demás se volvió secundario. Su reputación ya no importaba, su comodidad no importaba, su seguridad no importaba, su prestigio tampoco. Lo único que importaba era anunciar a Cristo. Y eso explica por qué soportó tanto sufrimiento. Sinceramente, hablando desde una perspectiva humana, uno se preguntaría, ¿por qué seguir predicando después de ser azotado? ¿Por qué seguir avanzando después de haber pasado cárceles, de haber sufrido naufragios, incluso bajo la presión de ser perseguido para ser asesinado? Porque Pablo entendía que había sido apartado para una misión infinitamente más grande que él. El Evangelio lo consumía. En las próximas semanas también veremos en Romanos 1, 14, 15 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Él vivía bajo una santa obligación. Y en Romanos 1, 16 hace esta declaración gloriosa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo sabía que el Evangelio no era simplemente información religiosa, es el poder de Dios mismo obrando salvación. El Evangelio hace lo que ningún sistema puede hacer. El hombre está buscando cambiar la sociedad a través de filosofías, a través de políticas, y nunca lo va a lograr, porque el problema está en el corazón de los hombres. Y eso es lo que hace el Evangelio: resucita a los muertos espirituales, abre los ojos de los ciegos, rompe las cadenas del pecado, reconcilia a los enemigos con Dios, transforma los corazones, justifica a los impíos y produce nuevas criaturas. Pablo mismo se presentó como evidencia de esa transformación. Transformación que produjo una misión completamente nueva. Quizá entonces ahora entendemos por qué Pablo puede comenzar Romanos diciendo: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él había descubierto algo glorioso. No existe Señor, no existe amo como Cristo. El mundo piensa que pertenecerle completamente a Él es una pérdida, pero Pablo entendió que pertenecer a Cristo es la verdadera libertad.
Y aquí hay una imagen hermosa que hemos visto en nuestra serie de Éxodo, que ustedes pueden recordar. En Éxodo capítulo 21, cuando estuvimos estudiando, vimos cómo Dios había establecido una ley para los esclavos hebreos. Después de cierto tiempo de servicio, el esclavo podía salir libre, podía irse. Nadie podía obligarlo a quedarse. Pero en ese texto también vemos algo extraordinario. Había ciertas ocasiones en las que el esclavo decía: no quiero salir libre, no quiero irme. ¿Por qué? Porque amaba a su Señor, porque había descubierto que era bueno servir en esa casa, porque tenía un amo bondadoso, porque quedarse con su Señor era mejor que irse. ¿Y sabes? Eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Pablo. Todo aquello que antes consideraba su orgullo, su religión, su prestigio, su justicia propia, su posición como fariseo, ahora él lo veía como pérdida comparado con Cristo. Por eso escribió en Filipenses que todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Pablo había descubierto algo infinitamente superior. Había encontrado al verdadero tesoro, o mejor dicho, había sido encontrado por él. Y cuando un hombre ve la gloria de Cristo, servirle deja de ser una carga y se convierte en su mayor privilegio. Volviendo a nuestra historia de los esclavos hebreos, cuando decidían quedarse con su amo, entonces ese esclavo en la historia era llevado a la puerta y su oreja era perforada como una marca pública y permanente de pertenencia voluntaria. Era como decir: yo le pertenezco a mi Señor para siempre. Hermanos, ¿no es eso lo que produce el Evangelio en nuestros corazones? Cristo no nos ha tratado como los amos crueles de este mundo. Él no tomó nuestra vida para destruirnos, Él entregó su propia vida para rescatarnos. Nos compró y nos perdonó cuando éramos enemigos. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos adoptó cuando merecíamos condenación. Y cuando un pecador entiende verdaderamente que este es su Señor, la respuesta del corazón regenerado es: Señor, no quiero ir a ningún otro lado. ¿Qué lugar más podría existir en este mundo más seguro, mucho mejor que estar a tu lado? Mi vida te pertenece, Señor. Quiero servirte para siempre. Eso es exactamente lo que expresó el apóstol Pablo. No como una carga, no como vergüenza, sino como su mayor honor. Al final todo lleva a esa pregunta, que no es una pregunta pequeña. No es solamente si conoces acerca de Jesús, sino ¿le perteneces realmente a Él? ¿Le perteneces? Puedes decir juntamente con el apóstol Pablo: por la gracia del Señor, soy un esclavo de Cristo. Y si no es así, ven a Él. Ven al Señor que recibe pecadores, aún enemigos suyos, tal como recibió a Pablo. Y no tienes que intentar arreglarte primero. No tienes que esperar a ser mejor. Ven así como estás y responde hoy al llamado de Dios por medio de su palabra. Baja tus armas de enemistad y ríndete ante tu Señor, porque fuera de Él todavía permaneces bajo el dominio del pecado, bajo un Señor y un amo que busca destruir tu alma. Pero en Cristo hay perdón, reconciliación y vida eterna para todo aquel que cree. Y qué glorioso privilegio poder decir junto con Pablo: ya no me pertenezco a mí mismo, sino que por la gracia de Dios soy esclavo de Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, Señor, reconociendo nuestra falta delante de ti, porque cuántas veces nuestras vidas
En nuestras mentes y en nuestros corazones hemos priorizado nuestra agenda, nuestro propio reino, y nos hemos olvidado que somos tuyos, Señor, que nos has comprado con el precio más alto, el precio de la vida de tu mismo Hijo. Señor, al ver qué tan grande ha sido el sacrificio, al entender, Señor, tu maravillosa gracia, que despiertes en nosotros el asombro nuevamente de ser tuyos y de vivir una vida que refleje en esta nueva dimensión que te pertenecemos. No porque querramos alcanzar algo, sino porque ya somos tuyos. No para alabanza de nuestro nombre y gloria nuestra, sino para tu gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Que el mundo pueda ver que el mayor gozo y mayor privilegio de un cristiano es pertenecerte a ti. Gracias, Señor. Obra en nuestras vidas. Llévanos, Señor, al arrepentimiento en vidas transformadas, para que renunciemos a aquellas áreas en las que todavía no hemos entregado a tu señorío, para tu gloria y honra, Señor, para la exaltación y el avance de tu reino. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias al Señor por su palabra que ha sido predicada.